en el doctorado de estudios feministas de esta misma universidad. Es miembra del colectivo La Guillotina y del Grupo Latinoamericano de Estudios de Formación y Acción Feminista, GLEFAS. Ha trabajado con población... Nada más un paréntesis. Desde el 2016 ya no soy de GLEFAS. No son... Sí, bueno, sí. bueno, eso es importante. Entonces, ha sido y ahora ya no. Después, Karina ha trabajado, y aún me supongo que trabaja con poblaciones de mujeres campesinas. Y las investigaciones de Karina se centran en desarrollo y sociología rural de feminismos latinoamericanos y pensamiento decolonial. Tienen varios escritos que no los voy a mencionar acá. Algunos nosotros hemos estado circulando por varios de ellos, y hay un compendio que se llama Tejiendo de otro modo, feminismo, epistemologías y apuestas decoloniales en Abya-Yala. Ahí hay un escrito de Karina que habla de la bestialización de los amerindios y todo el debate entre Bartolomé de las Casas y el otro clérigo acerca de si eran utilizados como bestias y sacrificados como esclavos, o si eran tratados como personas que tenían que ser educadas en otra religión distinta a la propia, tenían que ser como reeducados. Bueno, yo creo que es muy largo el currículum, pero un poco sitúa en cuál es el trabajo y cuál es el recorrido que viene haciendo Karina. Ahora yo ya diría que pasemos a que sigamos conversando con ella y que ella nos siga explicando y enseñando todas estas cosas. ¿Les parece? Bueno, bien, Lina. Ya comenzamos un poquito a interactuar. La idea es pensar juntos. Yo diría que comencemos, no sé, Karina, si te parece, con una visión una pintura global sobre el movimiento decolonial y el feminismo descolonial. ¿Cómo podemos ingresar ahí? Después, vamos interactuando. Sí, bueno, lo primero que yo siempre planteo cuando hablamos de feminismos descoloniales es que yo tengo un posicionamiento de pluralizar. O sea, no es un feminismo descolonial, sino existen múltiples expresiones de los feminismos descoloniales donde caben, aportes. En el debate de los feminismos descoloniales caben los aportes de los feminismos comunitarios, de feminismos indígenas, de feminismos radicales, antineoliberales, anticapitalistas, latinoamericanos, y bueno, caben como hay una enorme cantidad de genealogías y de trayectorias que llegamos a puntos de discusión y de reflexión comunes, que no significa que partamos de los mismos supuestos o ideas, pero digamos que nos acercamos a problemáticas, a temáticas y a reflexiones desde diferentes rutas, ¿no? O sea, desde genealogías diversas. Entonces, cuando hablamos de los feminismos descoloniales, tendríamos que hacer una tarea genealógica bastante amplia, porque muchos de los debates que tienen que ver con el cruce entre género, raza, colonialidad, para algunas esa llegada no se da de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, las compañeras de la red de feminismos descoloniales en México, una cosa que interpelaban cuando sacamos el libro de Tejiendo de otro modo, justamente es que no se sentían representadas en la genealogía que viene en la introducción. Cuando ellas hacen esta formulación, a mí me pareció bastante coherente lo que planteaban, porque ellas decían, nosotras llegamos a estos debates a partir de la experiencia zapatista y no de los feminismos autónomos latinoamericanos, ¿no? Esto a mí me hizo inmediatamente darme cuenta que no podíamos hablar de un feminismo descolonial y que no podíamos hablar de una sola genealogía, ¿no? Entonces que había una necesidad de empezar a enunciar las múltiples genealogías que nos han llevado a encontrarnos en debates que tampoco están resueltos. Yo les decía hace rato a las compañeras que para mí la imagen de un lago, un océano que tiene muchos brazos de río que llegan a ese océano,
Es como la imagen que yo tengo tanto del debate descolonial como de los feminismos descoloniales. Eso es el primer planteamiento que quiero hacer. Yo no hablo de feminismo descolonial, sino de feminismos descoloniales en plural, para intentar justamente evidenciar esas múltiples genealogías que nos llevan a ciertos debates comunes o a ciertos debates que están en disputa, pero que digamos nos encontramos en ellos. Lo otro que es preciso mencionar es que cuando hablamos del debate descolonial y de los propios feminismos descoloniales, creo que hay que hablar en diferentes temporalidades articuladas, ¿no? Una primera temporalidad tiene que ver con cómo el debate descolonial surge en América Latina, sobre todo hacia finales de los 90 y en especial en la primera década de los años 2000. Y surge, digamos, en un contexto en el que la región latinoamericana, a partir de la última década del siglo XX, comienza a vivir un intenso proceso de liberalización de las economías nacionales que fue, digamos, acompañado pues, de importantes procesos de desmantelamiento de los estados nacionales, en donde había dictaduras militares o donde todavía prevalecían las estructuras de las dictaduras militares, pues los llamados procesos de democratización electoral o de transición democrática posibilitaron que los estados se insertaran a las nuevas reglas del juego global. Entonces los 90 es un momento muy importante que representa también el contexto en el que van a emerger una serie de críticas y de resistencias y de luchas en contra de estas transformaciones que se están llevando a cabo, que van a tener un rostro racializado muy importante. Breni Mendoza, que es una politóloga hondureña, feminista descolonial, nos dice, la cito, la década de los 80 es considerada la década perdida para América Latina en términos económicos y sociales. Se caracterizó paradójicamente por un sucesivo retorno a las democracias electorales. La democracia retorna a Argentina en 1983, en Uruguay y Brasil en 1985, en Chile en 1989 y en Paraguay en el mismo año. En países como Perú y Honduras, la democracia electoral había retornado unos años antes, en la década de los 80, en 1980, dando ya algunas luces de cómo la democracia electoral podría conservar las mismas funciones de los regímenes militares autoritarios y al mismo tiempo imponer el proyecto neoliberal. Ese es el contexto. En este mismo contexto, recuerden que 1992 es el momento en el que se pretende festejar el encuentro de dos mundos, y ante este hecho hay reacciones importantes. Una de ellas es la emergencia de la campaña continental 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que va a articular al movimiento indígena negro y afrodescendiente de alguna manera para posicionarse frente a esta pretensión de construir una narrativa de encuentro, desplazando pues una realidad que fue la realidad de la conquista y la colonización, ¿no? Entonces vamos a tener un escenario donde empiezan a haber una serie de protestas y expresiones de resistencia popular de carácter regional y nacional que van a empezar a tener una clara connotación de movilización de sujetos, sujetas y sujetes racializadas. Tenemos, por ejemplo, la emergencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México en 1994, las revueltas encabezadas por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, las acciones de movilización por la paz que se están dando en los 90 en Colombia, muchas de ellas encabezadas por mujeres, además mujeres desplazadas. Tenemos también, pues de manera posterior, todas las movilizaciones que se van a dar en Bolivia, y bueno, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Guatemala, pero en Bolivia particularmente, todas estas movilizaciones en defensa de lo que nosotros llamaríamos los recursos naturales, ¿no? La guerra del gas, la guerra del agua y muchos otros procesos que empiezan a mostrar también a sujetes racializadas, que se están movilizando con acciones políticas que interpelan no solamente los problemas puntuales, sino la estructura jerárquico-racial, por ejemplo, que está presente todavía en estos estados que se están adelgazando. Y bueno, finalmente, y es algo que yo he sostenido desde hace mucho tiempo,
Esto sucede en nuestro continente porque nuestro continente desde hace 500 años ha sido el laboratorio geopolítico de la radical configuración del orden global. Es decir, que en los 90 se estuvieran pasando estas cosas no es nuevo. Nuestra historia, por lo menos de los últimos 530 y tantos años, nos ha posicionado como el laboratorio político donde se gestan estos procesos que van a dar pistas de por dónde va este reordenamiento geopolítico global. Recordemos que a nivel global también se estaban viviendo en el 89 la perestroika, que era el equivalente a la transición democrática latinoamericana, es decir, con la caída del bloque socialista empieza un intento de democratización de lo que fue el bloque, de los países que estaban dentro del bloque socialista, y lo que vamos a ver también es que empieza una narrativa que va a ser cooptada por esta imagen que empiezan a plantear los llamados posmodernos, de que estamos ante una crisis rotunda y letal de la modernidad y que estamos ante la posibilidad de pasar a otra etapa, que es la etapa posmoderna, ¿no? Y está toda esta discusión también presente, están en América Latina todas estas movilizaciones, pero al mismo tiempo están circulando una serie de reflexiones que tienen como referente pues, el pensamiento lo académico, político de Occidente, que está asociado a la posmodernidad, que está planteando el tema de que vivimos una fuerte crisis civilizatoria, una crisis de la modernidad, y la pregunta es, bueno, ¿esta crisis qué carácter tiene, no? Y en América Latina eso también tuvo impacto y empezó a generarse toda una reflexión respecto a qué tipo de crisis estábamos viviendo y cómo se vivía en América Latina. Y en América Latina empieza a haber gente que empieza a plantear que antes de contestar si la crisis que vivíamos es una crisis recurrente de la modernidad o si era una crisis letal y que iba a morir el proyecto moderno para dar pie a otra etapa del orden civilizatorio, empiezan a plantearse la pregunta algunos intelectuales, algunos compañeros, compañeras académicas, algunos intelectuales orgánicos, que antes de saber qué tipo de crisis de la modernidad estamos viviendo, pues la pregunta era cómo llega la modernidad a América Latina, para que hablemos de qué tipo de crisis estamos viviendo. Y ahí vamos a encontrar muchos referentes del debate, no solamente a esos autores que hoy ubicamos con el grupo Modernidad Colonialidad, que va a ser ese primer grupo que va a hacer referente al debate colonial, ¿no? Ahorita le doy la palabra al compañero Juan José, nada más cierro esta idea. Y bueno, ahí por ejemplo encontramos a Bolívar Echeverría, que empieza a hablar, bueno, y a otros, a Samuel Arriarán, y filósofos que empiezan a hablar de la modernidad barroca, de la hibridez, de esta modernidad híbrida, y tenemos el planteamiento inicial de Enrique Dussel, que va a ser un planteamiento que va a ser piedra de toque del debate descolonial. Y el planteamiento de Dussel va a ser: la modernidad nace en 1492, ¿no? Entonces, este va a ser un primer momento importante. Este planteamiento va a ser referente en lo que después vamos a definir como el debate o el giro descolonial, porque va a ser un referente de la discusión, porque va a poner al hecho colonial como un parteaguas, no solamente de la historia de los pueblos que fuimos colonizados, sino de la configuración del orden civilizatorio moderno. Ahí lo dejo en este primer acercamiento, porque había una mano levantada, y si viene una pregunta y puedo seguir avanzando de cómo se van haciendo estas formulaciones y cómo esto llega también a los tejidos de los debates feministas latinoamericanos, pues ya voy avanzando, ¿no? Entonces, tú Karina, hiciste una imagen en algún artículo o video que viene de Dussel, es esta imagen de la colonización, de la conquista, donde se constituye Europa como una unidad, digamos, en esta especularidad con la alteridad de América. Me parece muy bello eso. Sí, digamos que el planteamiento de Dussel va más allá de 1492, es el inicio de la modernidad. Dussel lo que plantea es que 1492 es el momento en que Europa por primera vez se va a mirar a sí misma desde un ego unificado. Exacto. Pero no solo desde un ego unificado, o sea, en realidad el planteamiento de Dussel nos da para decir que es la primera vez que Europa se puede mirar como centro. Y además es la primera vez que Europa se puede mirar desde una alteridad
se puede mirar desde un lugar de superioridad porque es la primera vez que tiene una alteridad que puede posicionar en un lugar de interioridad. Y aquí yo me tomaría 3 o 4 minutos nada más para mostrarles estas imágenes justamente que tienen que ver con cómo, por qué el planteamiento de Dussel tiene bastante sentido, ¿sí? O sea, Dussel nos plantea que Europa por primera vez tiene una alteridad o se posiciona frente a una alteridad que le posibilita mirarse, creo que no me está dejando seleccionar, permítanme un segundito, no sé si para poder ver la imagen. Sí, para poder ver la imagen. Aquí está, ya la logré, que soy muy poco. Y aquí Dussel hace un planteamiento que luego, que han trabajado además historiadores e historiadoras andaluzas que forman parte de la Europa descolonial. Porque Europa, lo que llamamos Europa, que en realidad no era Europa, eran los reinos de la cristiandad, ¿no? Hoy le llamamos Europa porque es la gramática que nos remite a ese espacio, pero no existía Europa como tal en ese momento. En realidad lo que dice Dussel es que Europa, esa Europa de la cristiandad, era la periferia del mundo musulmán. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, a partir de la muerte del profeta Mohammed, de la égida, que es el desplazamiento que tiene hacia Medina el profeta Mohammed, empieza un proceso de expansión del Islam que empieza en 1622 y va a tener 3 momentos importantes según este mapa, pero también según algunos historiadores especialistas en el Islam, y nos plantean primero cómo hay una expansión sobre lo que hoy conocemos como Arabia, pero también hay una expansión de los primeros califatos o los primeros califas que se empieza a dar hacia Egipto, Siria y Persia. Y con los omeyas va a haber todavía una expansión mayor que va por todo el norte de África y llega hasta España, a la frontera sur de Francia. Pero al mismo tiempo hay una expansión del Islam hacia el este, o sea, hacia el lejano oriente, la India. Por eso es que después del proceso de independencia en la India se divide entre la India y Pakistán. Pakistán es la parte musulmana y la India, digamos, hay muchas más espiritualidades y religiosidades, pero ahí, como los hindús o la religión hindú, pues tiene como cierta hegemonía, ¿no? Entonces, hay una expansión del Islam que llega muy, muy al este, pero que hay varios momentos que hacen que el Islam no pueda seguir expandiendo. Uno de ellos ya es en la última parte, digamos, en el declive de esta gran expansión que va a ser hacia el 1200, etcétera, que tiene que ver con la expansión de los mongoles y el Gengis Khan, ¿no? Que va a llegar hasta la entrada de Europa, y que no entran a Europa porque ahí hay un conflicto interno de sucesión que hace que tenga que regresar en ese momento quien dirigía toda esta expedición, tenga que regresar a Mongolia para disputar, digamos, la cabeza, digamos, de ser Khan de este gran imperio que crece. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que no nos cuentan la historia a partir de estas historias interconectadas, sino que se nos cuenta la historia en donde la centralidad la tiene Europa. Les voy a pasar el siguiente. Aquí tengo un trabajo mucho más amplio porque justamente España, lo que hoy conocemos como España y Portugal, hasta antes de 1492, si ustedes ven el mapa anterior, se van a dar cuenta que estaban rodeados por el mundo musulmán. Recordarán también, alguna vez seguramente nos han contado en la historia, que parte del mercado, la parte más importante del mercado era se miraba hacia el este, hacia China, hacia Asia, hacia la India, y entonces estos reinos de la cristiandad, por el proceso de expansión del Islam, habían quedado rodeados, ¿no? O sea, todo el mar Mediterráneo, que era el que posibilitaba llegar hacia el este, pues estaba copado, digamos, por los musulmanes. O sea, incluso el imperio bizantino pues tenía Siria, Persia, y ahí tenían cerrada la posibilidad de llegar al espacio donde pues estaba toda la efervescencia mercantil, ¿no? Entonces,
Lo que pasa con el mal llamado descubrimiento de América es que Europa por primera vez sale de ese cerco. Por primera vez se puede pensar no como periferia del mundo musulmán, sino como centro, constituyéndonos a nosotros, a nosotras, a nuestros territorios como su primera periferia. Por eso Dussel plantea que 1492 es el momento en que Europa se mira a sí misma desde un ego unificado. Y tiene que ver con esta complejidad histórica que hace que esa salida por la mar sea posible, haga posible que estos reinos de la cristiandad puedan reposicionarse desde un lugar a otro, que no es el lugar que tuvieron durante más de 8 siglos. Cuando nosotros hablamos de la Edad Media, estamos hablando de la edad del oscurantismo, porque durante 8 siglos el Islam estaba en un momento de gran luminosidad. Y es muy, muy interesante cómo, por ejemplo, cuando hacemos historia de la filosofía, pasan de Aristóteles, Platón y de los griegos directamente a Santo Tomás de Aquino, pasándose por alto 800 años de producción místico-filosófica importantísimo, que es lo que vamos a ver aquí. Todo el movimiento siíes, las escuelas jurídico-canónicas, el movimiento sufi, y muchos autores místicos y filósofos, no solo sufis, sino de muchas corrientes, que son los que traducen a los griegos, primero al árabe y luego al español, porque recordemos que el andaluz, que era casi toda Hispania, pues tenía una presencia importante del Islam, que poco a poco se fue retrayendo, y la caída en enero de 1492 del reino nazarí de Granada va a ser fundamental para salir de ese cerco histórico que tuvieron los reinos de la cristiandad, y para que Isabel la Católica diera sus joyas a Colón, para que empezara pues la ruta marítima que lo va a llevar al mal llamado, a la experiencia del mal llamado descubrimiento de América, ¿no? Entonces, miren, es bien interesante. Yo no les voy a plantear con detalle esto, pero tenemos 800 años de una producción importantísima, que luego en el Renacimiento, bueno, primero italiano, pero luego en el Renacimiento europeo, muchos de estos trabajos van a ser retomados por estos renacentistas y van a ser, digamos, desconectados de su origen, que va a ser en las referencias musulmanas. Incluso los griegos, les digo, eran traducidos, se sabe que habían sido traducidos. Por ejemplo, Averroes era un filósofo, médico, matemático, astrónomo, que es un seguidor de los planteamientos aristotélicos y neoplatonistas. Ahí dice neoplatonismo, pero está mal escrito. Y entonces, una de las cosas que va a hacer, digamos, esa Europa de la cristiandad es generar una narrativa en el que se va a apropiar de todos estos conocimientos como si fueran suyos, desconectándolos de su origen. Y entonces va de un plumazo a desaparecer la historia de todo este conocimiento, que va a ser básico para la transformación del Renacimiento, donde la influencia judía y la influencia musulmana va a ser esencial, pero que van a ser borradas. Es parte de cómo Europa va constituyendo una narrativa histórica que la posiciona como principio y fin de la historia, ¿no? Entonces, miren lo que pasa después. Vamos a ver aquí, ya no voy a regresar, pero miren, vamos a ver aquí cómo el imperio mongol, con Genghis Khan, tiene una expansión impresionante a partir del 1200, y miren cómo le disputa territorio a los musulmanes, y de ahí también que los musulmanes empiezan a tener un declive importante, pero llega a la puerta de Europa. Y no nos enseñan la historia de los mongoles, ¿no? O sea, pasan de largo. Si acaso conocemos la historia de Genghis Khan, porque es el gran líder militar, ¿verdad? Y miren, este mapita justamente nos muestra, bueno, esta parte donde hubo una expansión importante del Islam y luego de los mongoles, pero vean cómo aquí está este mapa, es de la antigua Grecia, Macedonia, Jonia, el Peloponeso, Creta, el Mar Jónico, y vean, es bien interesante porque Europa se apropia, se construye como los herederos del mundo griego, y miren, aquí vamos a ver cómo ese cuadrito que vieron anteriormente lo puse en este fragmento de Mapa Mundi,
y vamos a ver cómo el mundo griego es mucho más cercano al Oriente, al cercano Oriente o al Medio Oriente, que al mundo de la cristiandad europea. ¿Ven? Entonces, toda esta narrativa que se construye en términos históricos, donde Europa se mira y se posiciona como centro y se conecta con el mundo griego, como el heredero del mundo griego, en realidad son narrativas políticas y de poder que intentan constituir a Europa como centro. Claro, Europa, por otro lado, no es una Europa homogénea, y este es un mapita de cómo está organizada, ¿no? La Europa del Sur, donde está Portugal, España, parte de Francia, Italia, la Europa Central, la Europa del Oeste y la Europa del Norte, para que también entendamos que la propia Europa no es un ente homogéneo, y que tenemos también que entender las lógicas y la historia de la expansión imperial interna que se da entre 1500 hasta 1600, porque esto va a definir también cómo serán los procesos de coloniales. Entonces vamos a hablar de una primera colonización y de una segunda ola de la colonización. Esta primera ola pues está encabezada por Portugal y España, pero en menos de 100 años van a perder fuerza, y la segunda ola colonizadora pues va a estar encabezada sobre todo por Inglaterra, Gran Bretaña, Holanda y los Países Bajos, y otros países que van a darle otro rol, otra direccionalidad a estas lógicas coloniales. Me voy a salir de estos mapas para regresar un poco a esta idea. Estos autores, particularmente Russell, empiezan a hacer una formulación en donde empiezan a plantear, por un lado, 1492 es el inicio de la modernidad, y luego va a entrar el planteamiento de Aníbal Quijano, que es un sociólogo de origen peruano, que además viene cepalino, que viene de la CEPAL, entonces viene de toda la discusión del debate centro-periferia, y él va a dar, digamos, también una serie de aportes importantes, y él va a plantear que el hecho colonial o el proceso de conquista y colonización no solamente reconfiguró de manera interna a los pueblos, a las sociedades que fueron colonizadas, a las poblaciones que fueron colonizadas. O sea, no solamente nos obligaron a, como dice Russell, a sentir vergüenza de lo que éramos, ¿no? Y a despojarnos de todas las formas de objetivación de nuestro horizonte de sentido. Nos quitaron la lengua, nos obligaron a dejar de reproducir nuestra espiritualidad y apropiarnos de los criterios del colonizador, y desestructuraron las formas organizacionales, políticas, económicas, sociales que existían antes de la conquista y la invasión, sino que, nos dice Quijano, ese hecho también reconfiguró la forma de organización geopolítica mundial. Por eso les digo que nosotros somos laboratorio político de la organización geopolítica del mundo, porque el hecho colonial no solo tuvo impacto sobre las poblaciones colonizadas, sino que configuró patrones de dominación que van a generar una nueva geopolítica mundial donde Europa se va a constituir como centro. Este es el planteamiento de Aníbal Quijano. Entonces, Russell y Aníbal Quijano van a plantear dos piedras de toque del debate descolonial, a las cuales se van a agregar otros planteamientos que van a dar origen a los conceptos claves del giro descolonial, que es la colonialidad del poder, planteada por Aníbal Quijano, que es la configuración de sus patrones de dominación que se globalizan, ¿no? Y que configuran el sistema mundo moderno colonial, porque la otra cosa es que Quijano trabajó con Immanuel Wallerstein. Entonces, Aníbal Quijano habla, por un lado, de la lógica geopolítica que viene mucho de su tradición marxista cepalina, pero también del sistema mundo que viene de todo el debate de Immanuel Wallerstein. En ese sentido, va a plantear la idea de la colonialidad del poder como concepto clave. Luego vamos a tener otros conceptos que forman parte de estas piedras de toques, que es la colonialidad del saber, ¿no? Formulado, por un lado, por el venezolano Lander y por el colombiano Santiago Castro Gómez, y la colonialidad del ser, que está formulado por Nelson Maldonado Torres, que es un filósofo de origen caribeño, puertorriqueño, muy potente, que va a articular este debate de la colonialidad del poder con un problema de carácter ontológico, ¿sí? Y vamos a tener el concepto que una feminista de origen argentina, pero radicada en Estados Unidos, en Nueva York, va a formular
de la mano de dos autoras que ella va a tomar y que a partir de ese recorrido va a plantear otro concepto que es la colonialidad del género. Y ahí vamos a empezar a ver cómo hay dos autoras en este grupo primero, una es Zulma Palermo, las dos argentinas, que tuvo conversación con este grupo inicial, y la otra es María Lugones. María Lugones es un poco de la posterior. Les voy a dar nombres de quienes integraban el grupo Modernidad Colonialidad, a ver si los logro encontrar, porque son bastantes compañeros y compañeras, muchos de estos compañeros y compañeras pues estaban trabajando, entre ellos Ramón Grossfogel, que además hace un trabajo bien interesante en torno a los 5 epistemicidios que cambian la geografía de la razón y que la concentran en un universal descarnado de Occidente, nos dice Aníbal Quijano. Híjole, creo que no voy a encontrar los nombres. No los encontré. Pero son muchos, no son pocos. Son varios compañeros, ya encontré algunos. Está, por un lado, Santiago Castro Gómez, Ramón Grossfogel, Ricardo Lander, está Arturo Escobar, Nelson Maldonado, Laos, Zulma Palermo, Dussel, y Quijano, entre algunos otros. Son un grupo vasto, pues. Y digamos que este va a ser el grupo, de alguna manera, que va a proyectar el tema de lo descolonial. ¿Cuál es la diferencia del debate? Una de las diferencias del debate descolonial del debate postcolonial. El debate postcolonial surge de manera previa al debate descolonial. Quise hacer este recorrido porque hay que ubicar que este debate se da en el contexto de la crisis y de la reconfiguración geopolítica del mundo que está asociada a la globalización y el neoliberalismo, ¿no? Y se da en el contexto de la crítica o del debate sobre la modernidad, sobre el proyecto civilizatorio moderno. El debate postcolonial es previo y además tiene, digamos, su anclaje o referente sobre todo en la producción de autores y autoras que se ubican en los países que son parte de la segunda ola colonizadora, sobre todo norte de África, Medio Oriente, algunos autores y autoras de las islas caribeñas que han sido y que fueron colonizadas o conquistadas, colonizadas, invadidas por Francia, Inglaterra, es decir, por estas, no por España y Portugal. ¿Sí? El debate descolonial se sitúa ahí. Además, el debate postcolonial. Además, el debate postcolonial va a tener un cruce muy interesante por el momento en el que se está gestando este debate entre el debate marxista y el debate del capitalismo y el imperialismo en su cruce con la experiencia colonial. Lo que se está discutiendo en el debate postcolonial tiene como referente no a la modernidad como proyecto civilizatorio, sino al proyecto imperialista capitalista que se cruza con la experiencia colonial. No sé si me explico. Y viene más, por ejemplo, el debate postcolonial está muy asociado en algunos casos, o los gérmenes del debate de postcolonial está asociado en algunos casos con autores como Frantz Fanon, que formó parte del Frente de Liberación Nacional en Argelia, ¿no? Y de los movimientos de liberación nacional que están justamente planteando este debate de lo colonial en relación a las apuestas nacionales. ¿Sí? Nosotros tuvimos las independencias de manera previa. O sea, la India se independiza, si mal no recuerdo, en el 49, ¿no? No estoy muy segura. Estamos hablando también de la década de los 50 y los 60, de todos estos procesos de descolonización de esos territorios donde se da la segunda ola colonizadora. El nuestro es previo, además nosotros llamamos independencia, ¿no? Entonces, lo postcolonial está ubicado en el cruce entre imperialismo y colonialismo, mientras que lo descolonial está posicionado en el cruce entre modernidad y colonialismo. Es una de las distinciones importantes de lo postcolonial y lo descolonial. Por otro lado, y ya con esto voy cerrando para que también hagan preguntas, pero me parece importante plantearlo,
Este es un primer, yo les decía al inicio que hay que hay diferentes espacialidades desde las cuales podemos hablar de lo descolonial. Esta es una primera espacialidad que nos remite a un arco de tiempo de 30 años, pero lo descolonial ha existido en nuestro territorio desde hace más de 500 años. Desde el momento mismo en que Colón tomó tierras hoy llamadas americanas, ha habido procesos de descolonización, de resistencias, donde además las mujeres han tenido un lugar fundamental, pero fundamental. Entonces, cuando hablamos de lo descolonial, no podemos ceñirlo exclusivamente al grupo modernidad-colonialidad. El grupo modernidad-colonialidad va a ser el crisol, digamos, va a ser el que va a tener esa capacidad como de hacer aterrizajes, pero nosotros tenemos una larga historia descolonial. Hay una larga tradición anticolonial en América Latina, en el Caribe, que forma parte de todo ese bagaje que también va a posibilitar que el grupo modernidad-colonialidad pueda cifrar el debate en términos de lo que hoy llamamos pensamiento descolonial. Y sí quisiera referir algunas de esas experiencias de descolonización que han sido borradas también de nuestra historia. En el mundo andino sobresale el caso, por ejemplo, y muchas de ellas encabezadas por mujeres. Y ya les explicaré también por qué por mujeres, y esto me va a acercar al segundo momento, que es el tema de los feminismos. Pero en el mundo andino sobresale el caso de Bartolina Sisa, mujer aymara que en 1780 encabezaría junto con su esposo Tupac Katari una de las más importantes rebeliones contra los poderes coloniales. Sisa se destacó como comandante político-militar y primero junto a Tupac Katari y luego sola comandaría un ejército conformado por miles de indígenas de las naciones originarias andinas, el cual mantuvo sitiado Chuquihuango. Espero quienes están de Bolivia que me corrijan si estoy diciendo mal el nombre, que es la actual ciudad de La Paz. La tuvo sitiada por casi 8 meses. A esta lista se integran los nombres de muchas mujeres indígenas y afros que lucharon por defender a sus pueblos contra la invasión española y portuguesa y o por quitarse de encima el yugo colonial. Entre ellas está Anacaona, cacique de Jaraguá, quien fue una de las primeras mujeres de la isla española que peleó contra los invasores. Está también la Afro Guiomar, que junto a su esposo, el Negro Miguel, encabeza la primera rebelión de esclavos en Venezuela en 1552. Está Janequeo, una mujer de origen mapuche pehuenche, quien luchó contra las tropas españolas en 1587. Y también está Huillac Niusca, una princesa coya que encabezó la sublevación de un grupo de incas llevados a Chile en calidad de esclavos para trabajar en las minas de plata de Huantajaya, espero decir bien los nombres. Está también Abimañay, quien junto a Jacinta Juárez y Lorenza Peñas encabezaron en 1803 una rebelión contra el tributo en Guamote y Columbe, Ecuador, bajo el grito de sublevémonos. Recuperemos nuestra tierra y nuestra dignidad. Estos son solo algunos de los nombres de mujeres guerreras, amazonas, mamatayas, indígenas y afro que encabezaron y forman parte de las luchas contra el poder imperial colonial. Sin duda, la mayoría de estas rebeliones son, por un lado, resultado de la oposición a la invasión europea y, por otro, reacciones contra el abuso que por años desolaron a las naciones originarias a causa de dicha invasión. En este sentido, desde mi punto de vista, esta acción permite también mirar cómo tenemos una larga tradición descolonial que no está siendo nombrada y que no está siendo visibilizada, donde ha habido hombres, mujeres que han sido parte de esta historia descolonial, de esta historia en términos también intelectuales, pero también en términos de las luchas y las rebeliones que necesitamos recuperar como parte de esta historia de nuestra tradición descolonial. El debate descolonial no se reduce solo a grandes mentes, también tiene que ser entendida toda esta lucha y resistencia como parte de esa tradición del legado descolonial. Paro ahí para que demos aire a preguntas y luego me meto al tema de los feminismos. Bueno, perfecto, Karina. Somos 90 personas, así que los que van a intervenir primero levanten la mano y sean acotados en la presentación o en la pregunta o en la observación.
Así que abrimos para las inquietudes, las preguntas, las observaciones. Y armar hilos de diálogo para que no sean monólogos separados, ¿no? Bien. Bueno, Andrés Carvajal. Andrés, estás muteado. Hola, buenas noches a todos. Me gustaría preguntarle a Karina. Karina, ¿qué tipo de proyecto pedagógico se ha regido bajo esta línea de colonización? Pues ya sabemos que la razón pues, es fundamental precisamente para fundamentar otro tipo de relacionamiento, digámoslo, con el entorno y con el contexto, y pues en este caso también con la variación del género. Gracias. No sé si quieren que planteemos varias preguntas, Bueno, y las voy... Bárbaro. Está Armando. Como que esa quedaría para cuando vos empieces a mostrar las alternativas, ¿no? Bien. Armando y Juan José y Santiago. Karina. Sí, Karina. Bueno, aquí en México sabemos bien que el colonialismo devastó a la nación. Y no sé, tú recordarás que los textos de aquí que se manejan no son los de la historia, tienen que ver con el derecho de pernada, que era una costumbre feudalista y que llegó en la conquista a que la persona que se iba a casar, ya sea campesino o sirviente, tenía que pasar sobre el capataz o el dueño de la hacienda. Pues entonces, para mí, y todas las referencias que he tenido del colonialismo han sido pues un colonialismo genocida y de exterminio. O sea, esa es mi concepción que yo tengo. Pero por otro lado también, ¿cómo ves tú la lucha de la liberación del territorio con la liberación del feminismo? Esa es una pregunta. Juan José. Sí, Karina, en relación a que vos hablas del debate colonial, el debate de colonial, que lo tenemos que instalar en todos lados. Yo como estoy siempre muy preocupado como docente, como activista social, el tema de hoy por hoy, que es el asesinato de mujeres, o sea, los feminicidios. ¿Cómo nosotros, qué herramientas utilizamos para desarrollar, para aprovechar esos terribles momentos, para instalar y visibilizar el debate colonial? Por ejemplo, la construcción, vos hablas mucho de la construcción del sujeto masculino, o sea, que se ha ido construyendo a través desde la conquista en adelante. ¿Cómo hoy está construido ese sujeto masculino colonizado, como estamos la mayoría de nosotros, y que termina asesinando a una mujer, o que termina asesinando mujeres, ese sujeto, esa construcción de masculinidad? ¿Cómo nosotros desde ahí desarrollamos el debate de colonial para mostrar a la sociedad, al resto, que es un producto del patriarcado y todo el proceso de colonización? Eso. Bien, cerramos esta primera rueda con Santiago Díaz, ¿puede ser? Santiago Díaz. Sí, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo andan? Sí. Espero que me escuchen. Bueno, Karina, gracias por las palabras y por el espacio. Acá, ¿sabés que tengo tu libro Miradas en torno al problema colonial? Lo tengo acá a mano. Y la verdad que son maravillosos los artículos. Me preguntaba por algunos y quería consultarte en relación al corazonar y en relación al lugar de la espiritualidad en cuanto a las luchas decoloniales. Y creo que enlazo también porque la pregunta mía es casi vinculada a la tesis doctoral que estoy haciendo en pedagogía, entonces tiene que ver con lo que decía Juan José y creo que Andrés, me parece, en relación a las formas de la pedagogía, pero sobre todo el lugar de lo espiritual y el concepto de ancestralidad, que son dos ideas, dos conceptos, dos experiencias que vengo tratando de conjugar y consultarles sobre eso. Bueno, gracias. Karina, mira, ahí está Karen y Gerardo. No sé si quieres que le damos lugar y después abrimos.
Y Mirta, bueno, cortito, sobre todo Gerardo, cortito. Karen, bueno. Karina, un saludo desde Veracruz, en este día tan esplendoroso del eclipse solar, ¿no? Y donde, pues de alguna manera se hace una analogía de cómo es posible que a esto se le llame eclipse solar cuando es la luna la que tapa al sol. Y eso es precisamente lo que está haciendo el decoloniaje feminista, precisamente al tapar, precisamente con esta brillantez que tú tienes y que nos haces brillar en este espacio por esta situación. Sobre el coloniaje que hoy estamos viviendo y que nos están haciendo cada día más machos, es la violencia, una violencia sistémica que proviene tanto del neoliberalismo como de la parte comunista, porque son dos caras de la misma moneda. Es la normalidad y de cómo precisamente este coloniaje, tanto de una parte como de la otra, pues tenemos que, como dice Ramón, que por cierto, extraordinario libro que aún no empiezo a leer porque pronto aparece si me tengo que estar inundando de Karina por todos lados, las conferencias, cómo estructuras tu personalidad, que es increíble. De ese libro que no es tu libro, sino tú fuiste una coordinadora, si no me equivoco, porque escuché la grabación que hiciste, pero que estás totalmente de acuerdo, fuiste una pieza clave y no se diga en la entrevista que te hicieron. Así que, pues aquí estoy maravillado, esperando escucharte, porque simplemente para mí la base fundamental de este proceso que no se inicia todavía, bueno, están ustedes trabajando al 100%, ya vi el curso al que ya me inscribí, me hace mucha falta. En Veracruz vivo con puras mujeres, en un espacio donde estuvo el subcomandante Marcos cuando estuvo por Veracruz, el Navegante se llama. Estoy con puras mujeres porque mi mujer es obviamente mujer, vaya, y no se digan sus hijas y una hermana más, así que yo sé lo que es el feminismo, pero son varios feminismos en una misma casa, así que no se puede hablar, como bien dices, de un feminismo, y tenemos que aprender precisamente todos e ir construyendo esto que también le falta a este feminismo, conocer un poco más profundamente, como tú lo tienes claro, lo que es la cuestión de colonial. Así que, pues yo estoy atento a escucharte, y si viene alguna pregunta después de escucharte, pues bien, me va a encantar. Bien, Gerardo. Bien. Karina, hay inquietud por el curso. Después sí, nos tiras un poquito de datos. 2 minutos rápido. Es un curso que estamos organizando en el marco de una red latinoamericana que se llama Avia Yala Soberana y que está impulsando Codeca desde Guatemala, que va a iniciar el 8 de mayo y vamos a estar como docentes Elisa Loncón, que fue la compañera mapuche que dirigió presidenta de la Asamblea Constitucional en Chile, va a estar Ramón Grosfogel, va a estar Breni Mendoza, esta politóloga hondureña que les comentaba, que trabaja el concepto de colonialidad de la democracia, va a estar Katia Colmenares, que trabaja desde la filosofía de la liberación, voy a estar yo, va a estar uno de los ministros de Bolivia, que ahora no me acuerdo su nombre, no quiero regarla, y un colega brasileño. Son más o menos quienes estamos ahorita confirmadas y confirmados. Wow. ¿Cuál es la intención? La intención es poner a dialogar 3 proyectos que en América Latina se han estado consolidando y se han estado formulando desde hace algún tiempo, desde hace por lo menos 2 décadas o 3. Por un lado, el debate descolonial, pensando lo descolonial como las coordenadas para hacer cartografías del poder. El debate del vivir bien o del buen vivir como la apuesta ética, y los estados plurinacionales como un proyecto político. Yo metería también el proyecto venezolano, que es el del estado comunal, pero bueno, todavía falta hacer ese puente, pero la idea es empezar a hacer los diálogos sobre proyectos que se están constituyendo desde América Latina en muchos niveles, en el nivel concreto de lo político, pero también en el nivel ético, en el nivel metodológico, epistémico, etcétera. Entonces va a estar muy potente. Ahí Ana Eltis quizá les pueda compartir
siempre te cambio el nombre, Ana, perdón, el link de las inscripciones. Yo no sé si todavía están abiertas porque ya había un montón de gente inscrita, pero están pretendiendo que la plataforma dé para que toda la gente que se inscriba pueda entrar. Bueno, ya, perfecto. Mirta y Karen, así cerramos y le damos nuevo la palabra a Karina. Mirta. Sí, gracias, sí. Retomo un poco lo que dijo, de lo que habló Juan José, que es respecto de patriarcado y las muertes de mujeres, muertes violentas de mujeres. En nuestro país, la enorme cantidad de femicidios tiene que ver con violencia doméstica. Viene de parte de su entorno más cercano, especialmente de las exparejas. Y en una proporción elevada, cercana al 20%, no hay denuncias previas. Entonces, estamos en un problema que quería ver, después que vos pudieras comentar en la zona donde viven ustedes, que, bueno, somos diferentes, tenemos muchas diferencias como para poder abordarlo, ¿no? En cuanto a las subjetividades masculinas, cómo se armaron. Ustedes no se armaron con el tango, se armaron con otra cosa, ¿no? O lo que significa, no sé, toda la música romántica. Bueno, lo cierto es que estamos en problemas y que desde el propio Estado, desde el movimiento de mujeres, ponemos mucho énfasis en tratar de ir resolviéndolo, sabiendo que no se hace de un día para el otro, ¿no? Pero quería ver cómo abordaban ustedes el tema del femicidio y la diferencia que hacen con el feminicidio, según Lagarde. Bien, Karen, bueno, gracias. Un tema terrible, femicidio, obviamente da para muchísimo, un tema impresionante. Karen. Sí. Yo rápidamente había puesto la pregunta ahí en el chat. Primero que nada agradecerles el espacio y también a ti, Karina. Me encanta leerte y también me encanta ver tus videos en YouTube. Siempre estoy ahí escuchándote. Y la pregunta que tenía es porque estoy realizando mi investigación de doctorado, entonces estoy un poco confundida respecto a algunas premisas desde la perspectiva tanto ontológica como epistemológica que deberían seguir los proyectos de investigación que sean de corte feminista, decolonial, y entonces me interesaría saber tu experiencia y tus puntos de vista al respecto. Muchas gracias. Ok, miren, como hay varias preguntas, las ubiqué en 4 temas para abordar. Uno tiene que ver con esta parte de la violencia misógino-genocida, que forma parte del núcleo de, yo le llamo androeurocentrismo, del núcleo, digamos, colonial, ¿no? Moderno. La otra, la de la espiritualidad, que me parece bastante interesante, no por el tema New Age, sino por lo que significa lo que se resguarda en el espacio de las espiritualidades. El tema de las pedagogías descoloniales y el tema de los núcleos epistémico-metodológicos desde los feminismos descoloniales, que es un poco más complejo, Karen, pero yo lo estoy trabajando ahora bastante. He dado en el último año una serie de cursos en el marco de la UAM, que generalmente abro. Le tocó a Ana, me parece, uno de ellos. Y estoy trabajándolo mucho justamente haciendo una revisión de las apuestas feministas y descoloniales para pensar, repensar la idea de la metodología feminista descolonial, aunque algunos autores y autoras pues dicen que hacer una metodología descolonial, que ya digo una sería complicado porque no pretendemos eso, pero dicen que es como una especie de cuando un desatino, ¿no? Pero bueno, ahora te lo planteo. Voy a intentar relacionar esto también con el debate de los feminismos descoloniales, ¿vale? Estos temas. Bueno, lo primero que quiero plantear es que el debate, a diferencia del grupo Colonialidad-Modernidad, los feminismos descoloniales no vienen de una misma genealogía y no somos un grupo, ¿no? Somos un conjunto de activistas, militantes, pensadoras, académicas, algunas con una pata en la academia y en la militancia, otras sola en la academia, otras solo en el activismo o la militancia, que hemos ido haciendo recorridos que nos han llevado a encontrarnos en este lago común
digamos, del debate descolonial, o de poner en el centro del debate la articulación entre la desigualdad de género, raza, clase y el tema colonial, ¿no? A diferencia de los supuestos básicos del pensamiento descolonial, los feminismos descoloniales no partimos de los mismos supuestos. Por ejemplo, el debate del patriarcado no partimos de acuerdos comunes. Están, por ejemplo, las feministas aymaras en Bolivia, feministas comunitarias, que plantean el debate del entronque de patriarcados, ¿no? Y que en términos muy sintéticos lo que dicen es que con el hecho colonial se genera un pacto, un entronque patriarcal entre varones, entre los varones, digamos, de la cristiandad, los colonizadores, y los hombres de las civilizaciones de los pueblos ancestrales, para en ese pacto pues se garantiza la subordinación de las mujeres, ¿no? De manera, y hablan de el patriarcado ancestral. Entonces se habla por un lado del patriarcado colonial y del patriarcado ancestral. Rita Segato en esa misma línea hace un planteamiento interesante porque ella distingue entre patriarcados de alta intensidad y patriarcados de baja intensidad, para referir, digamos, cómo el patriarcado de la cristiandad es un patriarcado mucho más agresivo, mucho más penetrante que los patriarcados ancestrales, ¿no? O sea, ella habla de patriarcados de baja intensidad, pero hay críticas que hemos hecho feministas descoloniales a estos postulados de la idea del patriarcado. Yo, por ejemplo, una de las primeras críticas que planteé es que volver a hablar de patriarcado como un sistema universal y ahistórico que ha existido en todos los pueblos y en todo momento, nos regresa otra vez a la crítica que las feministas del sur hemos realizado en relación a cómo hay una pretensión de universalizar los conceptos, ¿no? Entonces, se habla de la mujer, por ejemplo, un concepto universal, que en realidad lo que retrata es la experiencia particular de las mujeres blancas, amas de casa, heterosexuales, y en ese concepto se universaliza una particular existencia y experiencia de ser mujer. Eso lo debatieron ya desde hace tiempo las mujeres negras en Estados Unidos, las afroamericanas, que desde su Journal Truth en 1800 y tantos planteaban justamente el tema de, ustedes hablan de, ¿se oye el tren? Es que vivo al lado, muy cerca del tren y está sonando, entonces no sé si se escucha. Pero bueno, su Journal Truth ya planteaba en su discurso sobre ¿acaso soy una mujer? Cuando en la conferencia de Akron en Estados Unidos las mujeres en el siglo XIX y muchos hombres hablaban de los derechos de las mujeres y de cómo hacer que las mujeres no se les mancharan los vestidos y que cuando subieran a los carruajes, y entonces ella de repente dice, ¿acaso soy una mujer? Porque yo no tengo derecho a subirme un carruaje, no estoy destinada al espacio privado porque he estado en el espacio público de la esclavitud, ¿no? Entonces al final esa categoría de mujer corresponde a un modelo particular de mujer que se universaliza y que desconoce las existencias de mujeres, sobre todo racializadas o del sur, que no responden a esos criterios. Eso mismo 100 años más tarde lo planteaba Bell Hooks, cuando criticaba el concepto de mujer y decía, a las feministas blancas les decía, su concepto de mujer retrata, literalmente decía, la existencia o experiencia de las ociosas amas de casa blanca, ¿no? Pero nosotras no estamos en esa categoría. En ese sentido yo planteo que hablar de patriarcados ancestrales es otra vez pretender volver al sentido de universalización de formas de dominación que tienen especificidades. Eso no significa que desconozcamos que en las sociedades ancestrales o en las civilizaciones ancestrales existieran formas de dominación masculina, pero tendríamos que nombrarlas y explicar cómo eran, porque decir patriarcados ancestrales no nos permite entender cómo se constituían esas formas de dominación masculina. En esa misma dirección, Aura Cumes, una mujer cachiquel de Guatemala, plantea justamente que no se puede hablar de patriarcados ancestrales porque tendríamos que hacer arqueología colonial para explicar cómo eran las lógicas de dominación masculina en cada orden civilizatorio, ¿no? Y entender cómo operaban esas lógicas de dominación, porque la experiencia del patriarcado de la cristiandad es una experiencia que tiene especificidades que también hay que reconocer, ¿no? Entonces, ahí hay toda una disputa
no hay un acuerdo y no necesita haber un acuerdo, ¿saben? Eso es lo interesante de los debates descoloniales dentro del campo de los feminismos, que no partimos de piedras de toque comunes, sino que es un debate vivo que está presente a partir también de cómo se vincula y cómo nos explica realidades puntuales. Y ahí va el segundo elemento, que tiene que ver con cómo entendemos los feminicidios y cómo entendemos las violencias misóginas que vivimos las mujeres. Yo ahí le he trabajado muchísimo porque yo, por muchas razones, tuve que ir cada vez más atrás para explicar los procesos de participación o no reconocimiento político de las mujeres en el medio rural. Entonces yo fui yendo hasta atrás hasta que llegué a los discursos teológicos del siglo XVI. Y esa es la ruta que me lleva, digamos, a posicionar el tema colonial como un tema central para entender las lógicas de dominación que operan sobre los cuerpos de las mujeres. Y ahí, por ejemplo, en la revisión de la controversia de Valladolid y de algunos discursos teológicos básicos que van a ser configurantes de narrativas del poder y de lógicas y dispositivos de dominación, queda muy evidente que a las poblaciones amerindias se les feminiza. A las poblaciones de origen africano, negras, se les bestializa. A las poblaciones africanas nunca hubo una sospecha de que pudieran tener algo de humanidad. Siempre se les consideró como bestias. Por tanto, su forma de explotación colonial capitalista va a ser la vía de la esclavitud. A las poblaciones indígenas hay todo un debate de si se les reconoce o no que tienen alma, que si pueden ser o no evangelizadas, etcétera, etcétera. Y finalmente se dice, vale, no son bestias, pero tampoco son plenamente humanos y plenamente humanas. En esa disputa, la narrativa demuestra que al indio en muchos momentos se le asemeja con las mujeres. Entonces yo empiezo a formular como el referente de inferiorización de las poblaciones amerindias no es el otro lejano, no es el musulmán, no puede serlo, porque el musulmán nunca tuvo un lugar de inferioridad frente al español de la cristiandad, por el contrario. Entonces el referente de sometimiento no es exógeno, no es hacia afuera, no es el otro lejano, es la otra cercana, donde se consolidan las lógicas de subordinación, porque los reinos de la cristiandad fueron la periferia del mundo musulmán, nunca se posicionaron en un lugar de superioridad con una exterioridad que les diera ese lugar. ¿Me explico? Entonces el referente del otro cercano, de las formas de sometimiento del otro cercano, van a ser básicos en la configuración de la mirada de ese otro lejano que son los y las amerindias. Y hay muchos elementos para entenderlo. Quien va a caer, digamos, quien va a llevar del debate teológico al debate político esta condición que llamo yo la feminización de lo indio es Fray Francisco de Vitoria. Porque al indio, a la india, lo que se les impone es un lugar de tutelaje. Uno podría pensar se le infantiliza, como se infantilizó a las mujeres de la cristiandad, pero no se le infantilizó solamente, porque la condición de infancia tarde o temprano termina, cuando cumples mayoría de edad, ¿no? Yo digo siempre, 500 años son suficientes como para estar mayorcitas, ¿no? Y mayorcitos. O sea, el concepto de tutelaje es mucho más similar al que tienen las mujeres que al que tienen los infantes, porque las mujeres tienen un tutelaje perpetuo. Por eso Ginés de Sepúlveda recupera a Aristóteles para hablar del indio y equipararlo con las mujeres. ¿Sí? ¿Me sigue por ahí o está un poco complicado? O sea, lo que quiero decir es que en los discursos teológicos del siglo XVI hay un acto político de ontologización. Al indio hay que quitarle su condición de humanidad, pero como no lo puede bestializar, a diferencia de las poblaciones negras, se le feminiza. Y el referente de la feminización son los dispositivos y la representación que se tiene sobre el otro cercano que se domina, que son las mujeres de la cristiandad. ¿Sí? Entonces, al indio se le feminiza en la medida de que no se le constituye como un sujeto pleno. Fray Francisco de Vitoria va a decir algo, pero Fray Francisco de Vitoria va a sentar las bases de pasar el acto teológico como un acto de ontología política. Porque, ¿qué va a decir? ¿Por qué de ontología? Cuando hablamos de ontología hablamos del ser.
de la existencia del ser. Entonces, cuando tu disputa es ¿eres o no eres humano o no eres humano? Es un problema ontológico lo que se está discutiendo, ¿sí? Entonces, Francisco de Vitoria dice, los reyes indios, como los niños, tienen derecho a sus territorios y a sus propiedades, pero como los niños son incapaces de administrarlas. ¿Ya vieron? Entonces, si son incapaces de administrarlas, requieren otros mayores en virtud, o sea, adultos, que administren por esos infantes. Así se justifica la administración colonial, ¿sí? Y se constituye al otro como un sujeto no pleno, pero no se le bestializa del todo. Por eso la forma de explotación, que es muy similar a la esclavitud, pero que se nombra de manera y se estructura de manera diferente, para los indios es la servidumbre, mientras que para las poblaciones negras es la esclavitud, porque ontológicamente a las poblaciones negras se les bestializa, ¿sí? Entonces, hay un proceso de, no solamente en términos narrativos, sino en términos de los dispositivos de dominación que se utilizan contra esa otra cercana, que tiene que ver con violencia sexual también, son aplicados, son transferidos, son migrados, pero ahora a poblaciones enteras, ¿sí? Entonces, esos dispositivos que se utilizaban contra las mujeres de la cristiandad, ahora van a ser traídos y aplicados contra poblaciones enteras. Pero como el marcaje de género ya no funciona para poblaciones enteras, porque hombres y mujeres y otros géneros que sí existían en estas sociedades pre-inclusión española, ya no importa si eres solo mujer, entonces el marcaje de género se va a transfigurar en términos de raza. ¿Sí me siguen? Por eso la raza y el género operan de la misma manera, tienen el mismo fundamento, la dimensión racial, la dimensión biológica, y tienen el mismo, la raza y el género operan de la misma manera, si se dan cuenta. En nuestra experiencia, raza y género se imbrican, porque voy a utilizar estos dispositivos ahora contra poblaciones enteras, pero el marcaje de género no me es suficiente. Entonces la raza va a operar como opera el género en el contexto del sometimiento de las mujeres de la cristiandad, ¿sí? Entonces hay una co-constitución de la opresión de raza y género en esta experiencia particular colonial, ¿sí? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ahora, uno de los ejes fundamentales de estos dispositivos de opresión es la violencia, que tiene que ver con la noción del poder, que no es la noción beberiana de mando-obediencia, sino es el núcleo duro del poder vida-muerte, ¿sí? Entonces, mi lógica del poder como colonizador es que yo te tengo que someter, y la forma de someterte es ponerte en el lugar de la sobrevivencia, o en el lugar, o sobrevives bajo mis patrones o mueres. Y el acto de violencia, el acto de matar, es el acto que da sentido a esta lógica del poder. No me voy a clavar en este debate del poder, pero lo que quiero decir es que el núcleo duro de la discusión, justamente el núcleo duro de este problema colonial, tiene que ver con que el patrón de dominación colonial se sustenta en una lógica de violencia misógina genocida. Al haber sido nosotras y nosotres feminizados, es decir, constituidos como sujetos penetrables, si eres hombre o mujer, o sea, te constituyen como un sujeto feminizado. Entonces, el acto de la violencia misógina es parte del núcleo central de las lógicas del poder colonial. Por eso, insisto, y aquí viene el tema de los feminicidios, y les voy a dar un ejemplo concreto. En México empezaron las desaparecidas de Juárez hace 30 años, y eran mujeres racializadas, mujeres que iban al norte del país a todo este cordón industrial que se generó entre los 80s y los 90s en Ciudad Juárez, y eran mujeres, o sea, eran sujetos que pueden ser desechables, es decir, que pueden ser aniquilables. Menos de 10 años más tarde empezaron a aparecer hombres racializados
tirados en lechería, en la zona de las vías de lechería. Ajá. Y una de las líneas de investigación de las ONGs de ese momento era que era neoesclavitud, que el narco estaba utilizando sobre todo a trabajadores de la construcción, carpinteros para los narcotúneles, luego los mataban, los desechaban, ¿sí? Eso fue 10 años más tarde. Empezaron con mujeres. Toda esa técnica de la necropolítica, ¿no? Toda esta técnica del aniquilamiento empieza con mujeres, luego sigue con hombres, y 10 años más tarde empiezan las desapariciones en las carreteras, y ya no es gente racializada, ¿eh? Ahí eran familias, un doctor con su esposa abogada, con sus 3 hijos, desaparece en la carretera entre Monterrey y Guadalajara, ¿sí? También hay una línea que dice que son gente que el narco utiliza pues, para hacer las administraciones de las drogas o para participar, o sea, para hacer trabajo forzado en donde producen, en fin, hay muchas tesis, pero lo que quiero decir es que cuando las mujeres feministas salimos a la calle y decimos, si tocan a una, nos tocan a todos, no es metáfora, porque los dispositivos de dominación casi siempre operan primero y de manera permanente en los cuerpos que son cifrados como femeninos, porque es parte del dispositivo de dominación que se constituyó desde el periodo colonial, es parte del núcleo duro de las lógicas de dominación colonial. ¿Sí me explico? ¿Por qué en nuestros territorios el problema del feminicidio y en tercer mundo en general, antes se llamaba tercer mundo, ahora se llama países en vías de desarrollo, ¿no? O el sur global? ¿Por qué el problema de la violencia, el problema de los feminicidios, de la violación, ¿no? De la desaparición son una constante? ¿Sí? Porque han sido una constante desde hace 500 años, ¿me explico? O sea, es parte de estos patrones de dominación colonial. Y el tema de los derechos humanos es parte de la trampa también, porque en nuestros territorios siempre demandamos derechos, el reconocimiento, el respeto a los derechos humanos, porque desde hace 500 años hemos sido constituidos como no plenamente humanos. El tema de los derechos humanos va a ser una demanda constante, porque no tenemos una existencia plena, ¿sí? Pero es una trampa también, porque ¿qué tipo de derechos humanos? Porque la trampa ontológica es que, como dice Dussel, nos obligaron a tener vergüenza, o Quijano, ya no me acuerdo cuál de los dos dicen, nos obligaron a tener vergüenza de lo que somos, desde hace 500 años, nos obligaron a sentir vergüenza de lo que somos, pero nos quieren obligar a que seamos bajo los criterios del colonizador. Entonces, vivimos un colapso porque yo tengo que dejar de ser para ser. Tengo que dejar de ser india, tengo que dejar de ser negra, tengo que dejar de ser pobre, tengo que dejar de ser para poder ser. Pero cuando logro ser, lo soy, porque eso no es lo que soy. Y ese es parte del gran conflicto y desgarre que vivimos nuestras sociedades. Por eso hay que sanar, hay que despojarnos de estas ontologías políticas de la dominación, porque el problema de fondo es un problema también de carácter ontológico. Y aquí paso al tema de la espiritualidad, porque, este desgarre que vivimos, que lo trabaja muy bien Frantz Fanon, que además era psiquiatra, y que trabaja justamente pues todo este conflicto que viven las poblaciones negras. Tiene un libro maravilloso que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, y hay una parte donde narra, a partir de una novela, cómo una niña de 5 años, negra, cuando se da cuenta que no puede ennegrecer su mundo, porque no puede ennegrecer el mundo, no tiene permitido que su mirada de mundo se reproduzca, entonces va a querer blanquearse. Y se va a blanquear a través de la posibilidad de casarse con un blanco. Porque es la única opción que le queda para poder ser. Eso lo trabaja Fanon, muy, muy potente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las espiritualidades no hegemónicas? Estas espiritualidades de alguna manera han resguardado, son reductos de horizontes de sentido, de formas de entendimiento del mundo y de relacionalidades que no tienen posibilidad de recrearse en el espacio, en otros espacios.
¿no? Porque colonialmente se ha cancelado esa posibilidad. Entonces muchas de las espiritualidades son reductos de horizontes de sentido otros, que pueden tener mucha potencia, en tanto que pueden ser muy disruptores del establishment moderno colonial. Pero uno de los grandes temas que tenemos es que muchas veces convertimos en esas espiritualidades que son el reducto de esos horizontes de sentido, las queremos leer desde la religiosidad, y entonces ahí otra vez tenemos cortocircuito, ¿no? O sea, yo creo que ahí el entendimiento de esas espiritualidades implica un desplazamiento de estas miradas teológicas de la cristiandad, pues que nos siguen atando y que están presentes también en la teología marxista que hay, ¿no? O sea, los marxistas a veces hemos sido muy teológicos, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de la utopía, de hay que construir al nuevo hombre, a la nueva mujer, tiene mucho del principio teológico del paraíso terrenal, ¿no? Perdón, del paraíso perdido, ¿no? Hay que despojarnos de eso para poder entrar desde otros lugares a estas espiritualidades. No voy a entrar mucho más, es mucho más complejo, pero las espiritualidades nos pueden dar punto de entrada para otros horizontes de sentido y otros criterios que pueden permitir hacer los desplazamientos radicales de los nodos constituidos en las lógicas del poder moderno colonial. Ahorita le entro a la pedagogía y al tema de los feminismos descoloniales y sus metodologías. Ana y Karen, si quieren abrir su micrófono, primero Ana y luego Karen. Ya estoy hasta haciendo... Yo quería aclarar dos cosas que dijeron antes. Una, que primero, feminicidio no es igual a asesinato de mujeres. Uno de los compañeros se dijo al principio, no es lo mismo, por eso de ahí la categorización de feminicidio. Y la otra es que cuando uno de los compañeros dijo que el comunismo es una cara de la misma moneda, no es una cara de la misma moneda que el fascismo, por ejemplo, porque en Palestina todos los países que estamos contra la OTAN se está peleando porque se termine el tema de Palestina y de lo de Gaza. Y quería aclarar una cosita más, dar una vuelta de tuerca con lo que vos decís, Karina, porque en estos momentos ustedes van a tener elecciones, del cual se van a presentar dos mujeres, y del cual nosotros, por la experiencia con Milei, ya no vamos a decir nunca más. Puede pasar de que haya un retroceso. Entonces yo veo que muchas mujeres tienen conceptos por ahí erróneos que es bueno que los aclaren, no por dar lecciones a las mexicanas, sino porque yo he aprendido mucho de ustedes. Pero veo que ponen al mismo nivel el tema del feminismo de la nueva derecha feminista, y la compañera que posiblemente y ojalá gane, ¿no? Pero tener en cuenta eso, ¿no? Porque estamos algunas preocupadas con algunos conceptos de algunas mujeres mexicanas. Es eso. Gracias, Karina. Sí. Creo que Karen pidió la mano y dice Conde Martín ha levantado la mano. Yo bajé la mano porque la dejé levantada. Ah, ok. Y dice Matt Martin, Ana Eltis y una persona más. Bueno. Ana ya pasó, y Gerardo Luis Conde Matt Martin. Ah, sí, es que dice Matt Martin. Nada más les pido... sí. Y Guadalupe. Bueno, ¿quién primero? ¿Ya? ¿Habló? Bueno, Karina, me llamó mucho la atención pues algo que yo aprendí, que estuve reproduciendo en mis clases de historia, y que es la presencia pues obviamente del mito indígena, que era entre los dioses indígenas se caracterizaba por esa dualidad, es decir, no existían dioses masculinos, sino eran al mismo tiempo masculinos y femeninos. Eso lo menciona Miguel León Portilla. Y otro de lo que me llama mucho la atención es el personaje indígena de la mujer, que era la base fundamental, tenía que ver con la fertilidad, con la tierra, y que cuando llegaron los españoles, precisamente como una forma de explotar la cuestión mítica
religiosa fue, pues tuvieron que destruir precisamente lo que dominaba la mentalidad indígena. Es decir, sustituyeron a una diosa en el mismo cerro del Tepeyac, donde rezaban los indígenas a su diosa, y ahí fue donde construyeron y crearon a la llamada Virgen de Guadalupe. Yo lo que quiero mencionar con este ejemplo, que tú ya conoces también, es la cuestión de la feminización precisamente hacia los hombres a través precisamente de la religión. Es decir, es un sometimiento que se logra y donde se genera una actitud machista desde esa época en cuanto al dominio que empezaba a ejercer sobre la mujer. Otro mito importante que proviene precisamente de esa etapa de la llegada de los españoles, desde antes de la llegada de los españoles en México, es la Llorona. La Llorona. Ya son las 8:30. Sí, ¿sí me escucha? Perdón. Sí, se escucha. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. No sé si me está escuchando. Se escucha, Gerardo. Okay. Bueno, ya termino. Esa actitud machista que hoy en día pues ha tenido diferentes grados de machismo y que tiene que ver con la exacerbación ¿cómo se llama? Masculina, o sea, lo que es el macho alfa, los micromachismos, que ha sido es una manera de graduar la violencia del hombre sobre la mujer, pero a fin de cuentas es una violencia que ha caído en situaciones cada vez más violentas. Se ha perdido ya la graduación de la violencia y simplemente lo tratan de ocultar a través de graduaciones. Y nada más, pues termino. Lo que estoy aprendiendo aquí es algo de lo que yo creía haber aprendido en la maestría cuando vi a Pierre Bourdieu, que hablaba de la violencia simbólica y la dominación masculina. Y ahorita ya me estoy dando cuenta de que y qué bueno que tengo esa capacidad para poder escuchar y poderme hacer esa autocrítica. Me estoy dando cuenta de que la masculinidad surge de una manera de feminizar precisamente al hombre al indígena, para poderlo controlar de parte de los españoles. Al menos creo que así lo entendí, o no sé si me estoy equivocando. Entonces, esa feminización es una manera de parte de los conquistadores, de los españoles, ir de alguna manera imponiendo cierto nivel de desigualdad racial, de racializar, como bien lo menciona, precisamente tanto a los hombres como a las mujeres, para poderlos controlar. A los indígenas, a los negros simplemente los esclavizaban y los trataban peor, y hoy en día también sigue habiendo un nivel de violencia cada vez mayor hacia los negros africanos. Entonces, hacia esa colonia que cada vez está tratando de poco a poco de sobresalir. Perdón por mi timidez, pero estoy tratando de entenderte, y la verdad es un lujo poder y yo metí una serie de aspectos que no había mencionado. Espero que no me lo tomes a mal, pero es una forma de cuestionarme a través tuyo de lo que estoy diciendo. Gracias. Bien. Gracias. Ana, Liliana, Perla. Ana, también levantar la mano. Liliana, entonces, Etis. Yo estoy con el celular, no sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo tengo un problema en relación a pensar dentro de mi país, en Argentina, el tema del sujeto moderno, si no obstaculiza
la mirada o la interpretación de un sujeto político, porque acá no hay solamente población amerindia o indígena o de los pueblos originarios que también tienen, por un problema de concepción y universalizar, que los collas son iguales a los mapuches y que los mapuches son iguales a los guaraníes o a los tobas. No hay, hay una falta de diferenciación dentro de los pueblos originarios como de los afrodescendientes, pero somos muchas las que somos, digamos, diferentes, y hay un tema con con el problema epistemológico que a mí me preocupa muchísimo desde la universidad, desde la academia, donde lo que se aprende, digamos, es una colonización subjetiva desde una mirada eurocéntrica, y donde solamente hay una mirada de la mujer y solamente de la mujer como concepto blanca de ojos celestes. Y esto a mí me preocupa porque esto es llevado a todos los medios, inclusive en salud y en educación, donde tiene consecuencias realmente trágicas, no solamente para las mujeres, digamos, de los pueblos originarios, sino también dentro de como una eurocentrización dentro de la propia Latinoamérica, dentro de la epistemología latinoamericana. Y esto a mí me preocupa de cómo vamos a salir de este enrolladero, porque también tuvimos presidentas mujeres patriarcales, y también ahora una vicepresidenta fascista y también patriarcal, y donde el problema no pasa por la biologización de estas mujeres, de estas sujetos políticos, sino también dentro de concepciones que están circulando mezcladas, y donde la jerarquización de dominación confunde. Y a mí me confunde mucho el papel del Estado en todo esto, ¿no? En donde el Estado no es solamente, digamos, por ejemplo, la experiencia de Venezuela, donde juntan un Estado-nación, digamos, con el Estado comunitario, no sé si sirve para todos los pueblos, ¿no?, de Latinoamérica, pero me parece como que se complejiza cada vez más, entonces confunde cada vez más. Y la pregunta que yo le quería hacer a Karina es si no puede organizarme un poco estas diferentes miradas que confunden a los que atravesamos diferentes lugares, también espacios políticos, ¿no? Es eso. Bueno. Bien. Bueno, esta idea, Karina, de la universalización del patriarcado como una cosa abstracta, universal y atemporal, y que atraviesa toda la historia de la humanidad, me parece que es una de las cosas a repreguntarnos y a repensarlo, ¿no? Igual que el tema del ser mujer como una entidad, ¿no es cierto?, como un elemento ahí flotante y universal, etcétera, etcétera. Y esto también está muy ligado a nuestro recorrido del logocentrismo, ¿no?, de esta cuestión de la ontología del ser, que tú también has hablado de los dualismos, de los dualismos, ¿no? Esto de la naturaleza, el hombre, el ser, el hombre, la mujer, etcétera, etcétera. Y tú traes, no sé si lo puedes también comentar, la comparación, porque tú hablaste de horizontes de sentidos, y el horizonte de sentidos también está marcado por la lengua, ¿no?, como ese determinante, ¿no? Y esta cuestión occidental del sujeto, verbo, predicado, ¿no?, que determina, cosifica a un sujeto con el predicado hacia un sujeto pasivo. Y tú hablabas de una lengua, no recuerdo bien de qué pueblo, eso, que hablaba de dos sujetos, hablaba de dos verbos, y que rompe con esto del sujeto y del objeto, ¿no? Sino habla de lo interactivo, de lo intersubjetivo. De lo intersubjetivo, sí. Bien. Está Perla y Freddy que me han hablado, y luego Armando. Perla, Armando, cierren los micrófonos, por favor. Y Lina también. Y bajen la mano lo que han... Sí, me hace se me hace muy interesante como haces este rastreo, ¿no? De cómo te vas desde identificar raza y género, cómo operan de igual manera, brincados para someter a una población.
y esto que te vas hacia atrás. Pensaba yo en cómo justo lo acaba de plantear el compañero, el lenguaje que va a ir construyendo este mundo de una manera individualizada, de una manera en la que el hombre es como la medida del discurso, y que viene de mucho más atrás. No sé que a lo mejor hay que ir mucho más atrás, porque no sé, pienso en los griegos, por ejemplo, como hay un tiempo cuando plantea pues la cuestión de la democracia, pues no había ahí, una sujeta política, no había una sujeta epistémica. Las mujeres no contaban, eran igual que los esclavos. Era en esta lógica que nos vas planteando. Ahí no contaban, no tenían una participación, salvo que fueran, a lo mejor algunas tuvieran algún poder económico fuerte, ¿no? Pero más antes hubo mujeres que educaban, que enseñaban, que tenían había un cierto respeto, y entonces la pregunta sería, ¿dónde empieza ese rompimiento? No lo alcanzo a distinguir, y cómo se va construyendo dejar fuera a las mujeres y se permanece en la 2023. Las mujeres, sus discursos de los infantes, de los niños, de las mujeres y hombres, varones indígenas, siguen sin tener como fuerza su discurso. Entonces es interesante, y pues los ejemplos que acaban de dar justo de cómo se está imponiendo esta lógica ultraderechista, que vuelve a poner en el centro sus epistemologías y sus formas políticas violentas, que marginan y segregan. Pues esto aquí está vigente, lo tienen en Argentina, y aquí está latiendo en México, y está un montón de países que creíamos que esto ya lo habíamos superado, volviendo a tener el miedo de fascismo y de estas formas. Eso lo dejo así como una idea que gracias, Karina. Las ecofeministas han hecho un trabajo interesante de recuperación de trabajos de arqueología feminista. Está el clásico libro de Ryan Eichler, que se llama El cáliz y la espada, que hacen arqueología, pero lo hacen desde la experiencia europea. De ahí que me parezca muy pertinente lo que dice Aura Cumes cuando plantea que hay que hacer arqueología descolonial desde aquí, ¿no? O sea, nos toca todavía hacer esos trabajos de arqueología descolonial, porque estas arqueólogas feministas, por ejemplo, han hecho exploraciones en Francia, en España, y hablan, por ejemplo, de las sociedades gilánicas, ¿no? Las sociedades, algunos le llaman matriarcales, pero ellas distinguen lo matriarcal de lo gilánico, y lo que dicen es, bueno, eran sociedades donde tú podías saber quién era tu madre, pero no quién era tu padre. Entonces había una línea matrilineal, ¿no? Y hay registros arqueológicos que les permiten a ella entender cómo en el Neolítico, Paleolítico y no sé qué épocas, había otras formas de organización basadas en principios que hoy asumimos como femeninos, pero no lo hemos hecho desde nuestros territorios. O sea, tenemos una trayectoria todavía por recorrer, que yo creo que con el debate descolonial como coordenadas podríamos hacer esos trabajos de arqueología que nos permitan entender en dónde está el momento donde las dominaciones masculinas empiezan a tener preponderancia y qué tipo de dominación masculina se va gestando. No es lo mismo la dominación masculina en la expresión incaica o mexica que en otros órdenes civilizatorios de Mesoamérica. Habría que hacerlo mucho más acotado, pues no podemos hacer tanta generalización, porque pues podemos caer en el riesgo de universalizar otra vez, ¿no? Pero ahí hay una tarea importante. Solo quería acotar eso. Porque faltan 2 personas. Ay, gracias. Oye, y ahorita no, pues te contaba la anécdota de que en México
como el origen así de la mexicanidad estaba, ahorita ya encontraron unos restos más antiguos, pero antes era, le llamaban el hombre de Tepexpan, y lo pongo entre comillas porque después resultó que no era hombre, que era mujer, y cuando identificaron que era mujer, desapareció de los museos y de la información ahí como está, nada más como una anécdota. Gracias. Bien. Bueno, hace falta otras lógicas, otros desplazamientos, ¿no? Freddy Alca, no sé si has levantado la mano. Freddy. Ya, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Se escucha? Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo quisiera plantear un ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo sería posible, por ejemplo, que regresáramos a antes de la conquista, ¿no? O sea, ¿cómo serían nuestras sociedades, o cómo eran nuestras sociedades, o nuestras maneras de ser hombre, nuestras maneras de ser mujer, en nuestras culturas, por ejemplo, en Perú, las culturas prehispánicas eran distintas, sin lugar a dudas, a la cultura europea que venía pues antes de la invasión, ¿no? Yo quisiera hacer ese ejercicio para repensar que muchas veces estamos catalogando o poniendo una etiqueta de patriarcado, porque inclusive ese concepto viene de Europa, ¿no? Sería un poco retroceder en el pensamiento mismo de estas mismas culturas, ¿no? Y por ejemplo, una forma, en el Perú, por ejemplo, yo pude ver por lecturas, el caso del señor Recipán, ¿no? El señor Recipán, por ejemplo, era una persona que era prácticamente dentro de la categoría conceptual europea vendría a ser un rey, ¿no? Pero años después también descubrieron a la Dama del Cabo, que tenía justamente todas las características y todos los atributos que tenía el señor Recipán. O sea, que también podría ser considerada. Entonces, pues yo con eso digo, pues que no estamos pensando, y eso es muy bueno lo que dice Karina, no estamos pensando desde nuestra posición originaria, en la cual nosotros nos hemos formado como sociedad, ¿no? Sino que estamos pensando en función de lo que a nosotros se nos impuso, ¿no? Y estamos recreando esos mismos límites bajo otros niveles, ¿no? O sea, no estamos saliendo de la esfera, ¿no? Y eso, bueno, eso solamente es lo que quería plantear. Muchas gracias. Sí, nada más acotaría, Freddy, que eso no significa que no hubiera seguramente en estas órdenes civilizatorios, en estas sociedades, jerarquías. O sea, seguramente había desigualdades y jerarquías. La cosa es explorar cómo se daba la dominación masculina, si había otro tipo de jerarquías que estaban por encima o no. O sea, no se trata tampoco de idealización, ¿no? Se trata de exploración de otras formas de organización, de otras formas de entendimiento del mundo que, por supuesto, generaban también jerarquías, pero ¿cuáles son cómo esas jerarquías y esas desigualdades generaban qué tipo de lógicas de dominación? Y ahí, por ejemplo, lo que dice Rita Segato cabría cuando haces la comparativa, baja o alta intensidad, ¿no? Pero primero tenemos que hacer la exploración y tenemos que hacer esos desplazamientos que nos permitan hacer esas exploraciones, ¿no? Sí, pues el riesgo que sería caer en los dualismos y en los esencialismos, desde por un lado uno europeo colonial y por otro uno esencial, ¿no? Latinoamericano, los pueblos originarios, etc. Me parece que hay una multiplicidad taponada, oprimida, donde también hay opresiones, también hay conflictos, también hay, ¿no? Pero me parece que lo que tú dices, explorar la diferencia, me parece que acá lo que tenemos es una multiplicidad que se abre. Sí, hay nada más decirles, alguien comentó que había preguntas en el chat, algunas ya se fueron contestando, hay una que está pendiente que tiene que ver con lo que nos planteó Perla, las metodologías feministas descoloniales y las epistemologías, ahí está, la estoy reservando para cerrar, y ya también puso Ana Etlis el link para que se puedan inscribir al curso. Sí. No sé, creo que Lina y Armando, no sé si quieren que cerremos para que yo haga ya como un cierre, porque entiendo que la propuesta era de 1h30. Sí, no hemos pasado. Pero está bárbaro. ¿Puedo comentar algo? Yo de las cosas que hemos ido hablando, por ahí pensaba, cuando se habló de los feminicidios, yo tenía un poco, me resultaba
o me cierra un poco la idea cuando Rita Segato habla de los crímenes sexuales y que ella hace mucho énfasis que los considera como crímenes de poder y no como crímenes ocasionados por una cuestión pasional o pulsional en sí misma, ¿no? Sino que juegan el aspecto del poder, que eso también da una mirada totalmente distinta, ¿no? De lo que son los feminicidios, separando la agresión de la sexualidad. Y que esta agresión o estas violencias formarían, como vos estabas contando, parte de esta dominación colonial en donde el feminizado ocupa el lugar inferior o de objeto, de objeto de esa agresión, de objeto de esa dominación, ¿no es cierto? Y que esto existe desde hace mucho tiempo, porque incluso hay un texto ahí de un tal Todorov, La conquista de América, me parece, y él, a mí siempre me llamó la atención porque él dedica ese libro a una mujer maya que fue violada y luego de ser violada fue tirada para que sea comida por los perros. Entonces, y él después comenta que si hubiera sido española, hubiera sido solo violada. Pero como era maya, después fue comida por los perros. Como que ahí se ve la imbricación de las opresiones, y que juega más allá, la sexualidad pasa a un segundo plano. Acá lo que interesa es el poder, este poder de dominación, ¿no? Este poder del otro como... Esto que por ahí lo escuché en un conversatorio tuyo, el otro no como un alter, como un otro que me complementa, como la filosofía Ubuntu, sino un otro que es mi enemigo, contra el cual al que lo tengo que vencer con la muerte. Y que me parece, para redondear un poco, la salida nuestra pasa por cambiar estas epistemologías y ontologías, estas concepciones del otro, ¿no? Con todos estos aspectos comunales, de relacionalidad, de nostridad, etcétera, etcétera. Diría un poco eso. Después, dijo pendiente este tema. Es interesante, no sé qué conocés, Karina, de Öcalan, que es el político kurdo que está preso y que él sostiene estas políticas comunales confederadas y le da tanta importancia a las mujeres, tanto como los zapatistas, a la fuerza de los movimientos femeninos, ¿no? Eso queda ahí como si se puede tocar y si no queda como pregunta. Sí, es bien interesante hacer una exploración por apuestas de mujeres musulmanas y de algunos hombres, porque yo creo que también se ha hecho como toda una campaña mediática que ha hecho al hijab como esta representación de la islamofobia, ¿no? O sea, como el blanco de la islamofobia, que además es el hijab, que es el que usan las mujeres. Es muy interesante, yo creo que hay mucho que explorar ahí. Y coincido también en ese sentido con Jorge Matahira, de que hay que ver cómo se actualizan las lógicas del poder colonial. O sea, hay un continuum de 500 años de estos patrones de dominación colonial que por supuesto van teniendo en cada etapa y en cada proceso peculiaridades. Entonces, cuando por ejemplo hablamos del feminicidio, obviamente antes no se conocía la palabra, aunque existía, no se conocía y no cobraba la relevancia que hoy tiene en términos públicos, pero es muy importante empezar a ver cómo estos patrones, por eso yo digo que el debate descolonial es el telón de fondo, porque si yo logro entender que los patrones de dominación colonial tienen un núcleo duro donde la violencia misógina genocida opera, entonces cómo lo que vivimos en la actualidad es parte de estas lógicas de adaptación y de actualización del poder colonial que podemos llamar, como dice el compañero Jorge, neocoloniales, ¿no? En el sentido de que no son, o sea, son nuevas en su actualización, pero no son tan nuevas porque llevan 500 años operando en términos de lógicas de dominación. Y ahí hay otro elemento interesante que tiene que ver con algo que decía el compañero, porque cuando yo digo se le feminiza al indio, india, indie,
En realidad también a los hombres, o a los que son cifrados o leídos como varones, se les feminiza. Ahora, ¿qué significa que se les feminice? ¿Cómo entendemos, por ejemplo, los procesos de exacerbación de la violencia como un intento de ratificar las masculinidades que están puestas en cuestión desde hace 500 años? ¿No? Entonces, ¿cómo hay estas masculinidades tóxicas, que les llaman ahora, que tienen que ver con esta exacerbación de los criterios de violencia, de exacerbación del sentido de protección, ¿no? El mind, ¿cómo le dicen minds? Cuando los hombres corrigen, mindset, no. Ajá, algo así le dicen, ¿no? Que es este tema de que te corrigen y que les parece muy natural, pero que en realidad son esos, o sea, en esos detalles se nota ese intento permanente de querer autoafirmarse como varones a partir de lógicas que son profundamente coloniales, ¿no? Entonces, o sea, ahí el entender el debate colonial como ese telón de fondo, como ese coordenadas que nos ubican, esas realidades específicas en esa cartografía del poder, me parece que es la potencialidad que tiene el debate colonial. Solo recuperando algunos de los comentarios, y ahí, miren, no me quiero meter en la pregunta de cómo creo que el feminismo puede adaptarse y abordar de manera efectiva el tema de las intersecciones, porque me puedo aventar otras 2 horas, como entrando al debate de la interseccionalidad. Quiero decirles que va a venir Breni Mendoza a México en junio. Yo voy a organizar un evento, me parece que es el 30 o el 31, es el viernes, el último viernes de mayo, en la Galería Casa Cultural Abierta al Tiempo, que está en Juanacatlán. Yo voy a lanzar ahí la convocatoria y lanzaré el link, porque Breni va a hacer un análisis interesante de cómo están haciendo las críticas de las feministas negras, están haciendo críticas al debate colonial. Entonces nada más lo dejo ahí porque quiero decirles que es parte de un debate que pues no está cerrado y que está abierto en la discusión de los feminismos descoloniales. Había una última participación y le quiero entrar así brevemente, o por lo menos invitar a Guadalupe a un espacio donde estamos discutiendo el tema de las metodologías feministas y descoloniales. Bueno, la pregunta a Karina es... Se cerró, se muteó. Está muteado. Acá el micro. Contextos manejas tú el feminismo salvacionista, pero viene desde la izquierda. Entonces, ¿cuál es el error que se está cometiendo para que sea un colonialismo de alguna manera dentro de la misma izquierda, ¿no? Hacia las mujeres. Esa es una pregunta. Y la segunda, la liberación del hombre y la mujer, pues van juntos, ¿no? En el momento que se acabe, que haya una liberación de ambos, seguramente en un mundo por venir vamos a tener, ese es el tema más importante. En el momento que se acabe el feminismo, pues hay una liberación del ser humano, ¿no? Entonces yo creo que es sistémico y que el enemigo más importante pues viene siendo el capitalismo o el neoliberalismo. Fíjate que yo he estado haciendo algunos desplazamientos importantes al respecto, porque yo creo que ahí en las perspectivas de izquierda pueden ser muy teológicas en ese sentido. Esta idea de que una vez que nos liberemos ya no, o sea, nos liberamos del capitalismo ya, no, o sea, el tema yo lo veo más como capas de la cebolla, y eso lo aprendí del zapatismo, ¿no? O sea, uno logra como quitar una capa, logras hacer avance en algún proceso, avance, entre comillas, o sea, logras hacer un proceso de desmontaje de estas lógicas que operan y te vas a tener que existir la siguiente capa. Y la siguiente capa te va a revelar a veces de manera más profunda esas tensiones, ¿no? Por eso yo digo, necesitamos que la izquierda deje de ser tan católica, cristiana, no porque sea religiosa, sino porque tiene una mente como el Estado. El Estado es teológico, por eso tenemos a la Trinidad, los 3 poderes, ¿no? O sea, al final constituyen de todas maneras los modelos a partir de estos principios teológicos. Y la realidad, la vida no es así. No nos liberamos en un acto de un salto a la liberación. En realidad, el tema tiene que ver con cómo producimos existencias múltiples que puedan ser vividas, ¿sí? Y la existencia nos implica tensión, nos implica tensiones y nos implica desestructuración constante, nos implica experiencia permanente. Entonces yo creo que también hay que hacer ese desplazamiento respecto a estas miradas teológicas. Y luego hay que descolonizar la lógica, hay que descolonizar el principio de la emancipación.
porque la emancipación también es un concepto universal que tiene atrás una serie de criterios, una serie de premisas. ¿Qué estamos entendiendo por liberación? Eso no lo discutimos, ¿no? O sea, otra vez ya apelamos. Yo al principio hablaba de ontologías políticas de la dominación y frente a eso decía, la vía es construir ontologías políticas de la liberación. Luego me di cuenta que no, porque hablar de ontologías políticas de la liberación era volver a la lógica, primero, ontológica, que el problema es un problema del giro, o sea, hacer el desplazamiento ontológico, ¿no? Ahí los filósofos judíos han trabajado bastante. Levinas hace el desplazamiento de la ontología al principio ético. Pero luego de la liberación, bueno, ¿qué estamos entendiendo por liberación? Y de repente caí en cuenta que seguimos pensando la liberación en términos moderno-coloniales. Entonces, dejé de pensar que había que construir una ontología política de la liberación y dije, hay que hacer el acto negativo de construcción de las ontologías políticas de la dominación, pero el desplazamiento nos tendría que llevar en otra dirección. Creo que ese es parte del problema de los feminismos blancos. Los feminismos blancos tienen una lectura muy radical de las opresiones que operan sobre las mujeres, pero cuando se trata de mirar a las mujeres del sur, a las mujeres racializadas, a las mujeres que venimos de experiencias coloniales, utilizan los principios salvacionistas coloniales. O sea, el feminismo occidental no se ha despojado de su lógica eurocéntrica, aunque ha cuestionado el principio androcéntrico. ¿Sí me explico? Algo pasa similar con la izquierda cuando seguimos apelando a una lógica de liberación que no está siendo descompuesta y que no está siendo desmontada. ¿Qué entendemos por liberación? ¿Cuáles son los criterios que operan detrás de ese principio emancipatorio? Por ejemplo, desde las lógicas feministas clásicas blancas, la emancipación de las mujeres es autonomía, individuos que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, con su vida. Yo no tengo problema con eso, pero el problema es que lo que yo hago con mi vida tiene resonancia en mi entorno, porque yo no soy una mujer autónoma, soy una mujer interrelacionada. Entonces me tengo que responsabilizar. Por eso cuando Levinas dice la responsabilidad radical con el otro, él no dice otro, pero lo incorporamos, es bien interesante porque nos desplaza, nos da un giro, ¿no? Respecto a que, bueno, entonces la apuesta autonómica, ¿qué estamos entendiendo por autonomía o independencia? ¿Sí? Entonces necesitamos hacer los desmontajes de esas miradas de emancipación, ¿no? Y una compañera colombiana lo decía maravillosamente en una conversación que leí hace no mucho, porque ella decía, claro, el tema del cuidado en ciertas lecturas y contextos representa un lugar de opresión, ¿no? O sea, la mujer asignada al lugar del cuidado. Pero ¿qué pasa en otros contextos donde el cuidado, en ciertos contextos, es la posibilidad de la solidaridad, de la alianza, de la reciprocidad, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entender justamente cómo algo que parece lo mismo es cifrado de manera diferente según esos contextos. Uno puede operar en términos de opresión, pero en otro puede operar en términos de es la posibilidad de que yo en estos contextos sobreviva. Y eso nos pasa a las mujeres racializadas. Por eso tenemos que hacer las cartografías del poder, porque si no parece que entonces el cuidado opera de la misma manera para todas las mujeres en todos los contextos. Bueno, en unos puede ser estructurante de la dominación y en otros puede operar de esa doble manera, pero también puede operar en términos de la posibilidad de la solidaridad y de la sobrevivencia en contextos muy, muy vulnerables para algunas mujeres. Bueno, ¿alguna pregunta? Ya estamos para cerrar, 2 horas y 7 minutos. Me parece que lo más interesante... Ya no contesté a Perla de tecnología. Perla. Sí, Perla, te propongo, como no lo voy a contestar, porque nos aventamos de aquí hasta sus 10 de la noche o hasta mis 12 de la noche, o al revés, hasta mis 10 y hasta sus 12, pero si quieres, en el texto de Tabula Rasa, bueno, lo anoto aquí, tengo un correo, escríbeme y te paso material, y a lo mejor te paso algunas sesiones que hemos trabajado, donde hemos trabajado metodologías feministas y descoloniales. Creo que se envió, no estoy segura. Sí, hay eso, sí. Hemos trabajado con el análisis de las metodologías a posteriori, hemos trabajado con las teorías del punto de vista.
Quizá nada más señalar que en estos recorridos de conversaciones que hemos estado haciendo, yo suelo hacer la conversación con mis estudiantos, porque al final el conocimiento se construye como en conversación, desde mi punto de vista. Entonces, hemos estado haciendo un recorrido por apuestas feministas y descoloniales, sobre todo para ver en ciertas metodologías que desestructuran de los núcleos duros de las metodologías moderno-coloniales, ¿no? La pretensión de universalidad, la pretensión de neutralidad, de objetividad, el lugar del no lugar, el posicionamiento del ningún lugar, del que habla Donna Haraway, pero también hay otros elementos que no se están verbalizando y que también hay algunas metodologías que hacen aportaciones. Por ejemplo, la metodología moderno-colonial es una metodología que desconecta, esto que yo les decía de la narrativa eurocentrada, desconecta, se apropia, ¿no? Esto que llamamos extractivismo epistémico, se apropia del conocimiento y lo desconecta de su origen, no hace trayectoria. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos, por ejemplo, conocimiento que haga las genealogías, que haga las trayectorias, conocimiento interrelacionado e interconectado, historia interconectada? O sea, hay como varios elementos, miradas complejas, ¿no? Frente a miradas simplistas. O sea, hay varios elementos que hemos ido abordando en estos cursos y que sobre todo están siendo dirigidas a compañeras y compañeros que están haciendo programas de posgrados, porque la academia hace una exigencia muy fuerte, que es muy desgastante, de tener que cumplir con el aparato metodológico. Entonces necesitamos también dar estas batallas y necesitamos tener las referencias, ¿no? Pero son espacios como más en corto, porque son espacios donde estamos haciendo una revisión mucho más exhaustiva, aparte de las conversaciones que podemos generar en 2 horas, y que bueno, pueden ser también muy interesantes en términos de nuestra actividad política. Incluso yo creo que estas conversaciones tienen más proyección en términos de la acción, en términos de la producción de tesis o de documentos dentro del ámbito académico, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso, perdón, Perla, creo que sí era Perla que nos planteó o no sé, fue Karen, perdón, no fue Perla, fue Karen. Sí, fui yo, Karen. Sí, perdón, lo siento, Karen. Pero si me escribes te puedo pasar materiales. Bien, Karina, bueno, primero para todos está grabado el encuentro, así que lo van a poder saborear después también. Quedaron quizás un compromiso para Karina, a ver si podemos darle otra vuelta a esto, porque he quedado un montón de preguntas. Que armar otro encuentro. Totalmente, porque han quedado hilos para seguir pensando, ¿no? Me parece, bueno, fue impresionante el encuentro, así que muy agradecidos y bueno, y comprometerte la posibilidad de algún nuevo encuentro según tus tiempos, pero me parece que yo miren, de aquí hasta julio estoy a full. Claro. Hay que decir en agosto y septiembre, porque después es probable que me vaya a Sudáfrica en octubre, 6 meses. Entonces, a lo mejor en agosto podemos hacer no una sesión, sino a lo mejor programar. Por ejemplo, con las compañeras en la Universidad de Chile hicimos 5 sesiones los sábados. Ahí está. Bolivia, el mes antepasado hice 10 sesiones, estuve 15 días en Bolivia y nos aventamos 10 sesiones de 3 horas presenciales, porque así vale la pena hacer como más detallado todo. Pero no les prometo de aquí a julio no. Agosto o septiembre. Entonces, dejamos agosto ahí, la ventana para agosto, y ver esta secuencia de sesiones que estaría maravilloso, Karina. Así que mejor un sábado o así, 2, 3 horas, 4 sesiones, 5 con más calmita. Ahí está. Como más un proceso más que de conversación, como de que le entremos a rascarle, a meterle el diente. Exacto. Para analizar los temas. Maravilloso. Quedamos así entonces, chicos. Bueno, agradecerles a todos por la presencia. Compañeras, compañeros, un placer. Gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo, Karina. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Salió por streaming. Por streaming salió por Facebook. Chicos, por streaming salió por Facebook, así que en la página Pensamiento Crítico ahí lo van a encontrar también. Ahora ya salió, así que bueno, nos vemos. Saludos cordiales.